Muy buenos días, bienvenidos a la materia de Biología 2. El día de hoy vamos a ver el tema de tipos de reproducción en los seres vivos. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñenos. Aquí tenemos un mapa conceptual donde nos dice cómo funciona la reproducción en los seres vivos. Entonces esto ocurre desde el nivel celular. ¿Dónde? Pues en los seres vivos, ¿verdad? ¿Y por qué son importantes estos? Porque tiene una aplicación científico-tecnológico, donde mediante lo que es el ADN y cromosomas, estas pasan la información de una célula a otra célula. Entonces, en estas células ocurre lo que es un ciclo celular. Estos incluyen tanto mitosis como meiosis, y que a su vez en estos ocurren desórdenes de la mitosis y provocan enfermedades como el cáncer. Entonces, de esta manera podemos explicar y dar una información amplia de cómo ocurren las enfermedades y cómo podemos prevenirlas, incluso unas hasta curarlas, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de esto entra la biología, la medicina y otras ciencias que nos van a ayudar a explicar cómo es el funcionamiento de las células. Entonces, para la reproducción de las células en los seres vivos, pues puede ocurrir de manera asexual o sexual. Entonces, vamos a empezar con la reproducción asexual. Nos dice que las formas más comunes de reproducción asexual en células eucariotas unicelulares y algunas pluricelulares son por división a partir de un solo progenitor. Es decir, que de una célula se va a convertir en otra célula igual que la anterior. Entonces, dentro de esta existen distintas modalidades. La primera es la fisión binaria o bipartición. Los organismos unicelulares se dividen en dos células hijas, idénticas al progenitor, como ocurre, por ejemplo, con los protozoos y las bacterias. Entonces, de una sola bacteria, esta se va a dividir y va a formar dos bacterias, y estas a su vez pues se van a ir reproduciendo, pero estas van a ser idénticas a la anterior. Ahora bien, estos organismos también tienen reproducción sexual, pero la mayoría parte del tiempo se reproducen de forma asexual. Entonces, dentro del ambiente, de la naturaleza, vamos a encontrar organismos que pueden tener los dos tipos de reproducción, o bien pueden tener uno. Entonces, ahora vamos a ver la definición de gemación. Nos dice que ocurre en organismos unicelulares y pluricelulares. Se caracteriza porque el organismo que va a dividirse forma un pequeño abultamiento llamado brote o yema, y es de ahí de donde parte esa gemación, que al crecer se separa del que lo originó. Ahora bien, tenemos la esporulación. Esto es común en organismos unicelulares y en algunos pluricelulares, es decir, en organismos muy pequeños que no se alcanzan a ver y otros que sí se ven. Entonces, ejemplo de los organismos que se reproducen por esporulación son los hongos, los musgos y los helechos, cuando forman pequeñas y numerosas células llamadas esporas, capaces de originar un nuevo organismo igual al progenitor. Un ejemplo de ellos son los hongos, que en la sombrilla, en la parte de abajo, cuando estos ya están muy maduros, sueltan un polvo, y ese polvo se llega a esparcir. Es a lo que nosotros llamamos esporulación. Entonces, de la misma forma, estos organismos tienen reproducción sexual, pero en la mayoría de las ocasiones se reproducen asexualmente. Entonces, pueden tener ambos tipos de reproducción. Aquí vemos algunas imágenes donde nos dice los ejemplos de reproducción asexual. Vemos, por ejemplo, aquí una bacteria. Si vemos aquí, vemos de una forma completa, aquí también, pero aquí encontramos dos iguales. ¿Qué quiere decir? Que está ocurriendo una fisión binaria o una bipartición que se está convirtiendo en dos. Y a su vez, estas también se llegan a reproducir idénticamente a la anterior. En la siguiente tenemos una hidra que se va reproduciendo por gemación. Y en la tercera imagen tenemos un ejemplo de un hongo del pan, que es esporulación. Entonces, si bien cuando observamos un pan que ya está pasado de tiempo, estas empiezan a tener un color gris,
en la tortilla, por ejemplo, un color anaranjado, en la naranja también un color gris oscuro. Entonces, esos son hongos que se van reproduciendo por esporulación, tal y como se observa aquí en la tercera imagen. Ahora bien, los hongos, musgos y helechos, entre otros, tienen ciclos alternos de reproducción asexual y sexual. En la reproducción asexual no hay gametos o células reproductoras, tampoco hay mezclas de genes de otros individuos. Estas son independientes, ellas mismas se van reproduciendo tal y cual, idénticamente al anterior. Y estos descendientes eucarióticos se originan por división a partir de un solo progenitor. Por lo que las características contenidas en la información genética de sus respectivos ADN serán casi las mismas que las del progenitor, es decir, que no va a haber una mezcla, no va a haber una variante, van a ser idénticas a la anterior. Ahora bien, la partenogénesis nos dice que es un tipo de reproducción también conocida como unisexual, debido a que solamente participa la célula femenina en la formación de un nuevo organismo. El óvulo, sin ser fecundado por algún espermatozoide, es estimulado para su segmentación. Y aquí vemos un ejemplo. Nos dice que la partenogénesis se origina un mismo organismo haploide a partir de un óvulo no fecundado. Y esto es muy común en abejas y en hormigas, así como en otros insectos. Entonces, nos dice que fueron las observaciones en la reproducción de los áfidos, es decir, los pulgones, los que vemos aquí en esta imagen, mediante 11 generaciones sucesivas sin fecundación, lo que permitió que el biólogo Charles Bonnet descubriera la partenogénesis, y es así como hoy en día sabemos cómo es ese tipo de reproducción. Y se hicieron con organismos pequeños, ya que estos tienden a reproducirse rápidamente. Entonces, tomando en cuenta el número de cromosomas en el óvulo, se puede distinguir dos tipos. Vamos a ver cuáles son. La primera es partenogénesis diploide u obligada. Y esto ocurre cuando en el óvulo no se efectúa la meiosis, dejándolo con una carga cromosómica diploide. Es decir, que estas poseen las mismas características de un óvulo fecundado y al desarrollarse forma hembras idénticas a la madre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos óvulos no necesitan estar fecundados, simplemente se van a reproducir por sí solas y van a ser idénticas al organismo original. Las demás que vayan saliendo van a ser idénticas. Y estas a su vez también van a ser idénticas a las que vienen. Entonces, ese tipo de partenogénesis se divide en dos grupos de acuerdo con su presencia en las siguientes generaciones. Tenemos la partenogénesis obligada completa y la obligada cíclica. En la primera nos dice que todas las generaciones son, por ejemplo, géneros de alguna pulga típica de agua dulce, como la artemia, que son la imagen que está aquí, en la parte de abajo, en la parte izquierda, nos dice que entre otros crustáceos inferiores. Entonces, este tipo de organismos pues, van a cumplir con esa partenogénesis obligada completa. Y tenemos la siguiente, la cíclica, que dice que estas alternan generaciones partenogenéticas con generaciones por fecundación. Por ejemplo, los pulgones, que son los que vemos aquí en esta imagen. Ahora bien, tenemos la siguiente partenogénesis haploide o facultativa. Esta nos dice que es un tipo de reproducción que ocurre cuando el óvulo por meiosis posee una carga haploide. A su vez, origina individuos machos haploides. Sin embargo, cuando algunos de estos óvulos es fecundado, origina hembras. Por ejemplo, en las abejas los óvulos no fecundan o originan zánganos y los óvulos fecundados a las obreras y a las abejas reinas. Entonces, es muy común que pase eso en este tipo de insectos. Pero también eso se puede hacer, por ejemplo, en organismos de moluscos bivalvos para que estos no fecunden y que estos puedan tener no se puedan reproducir para así guardar esa genética. Entonces, comercialmente, pues se pueden aplicar en ese tipo de organismos. Ahora bien, dice que si los huevos con desarrollo partenogenético producen individuos machos, se llaman partenogénesis arenotoquia.
Si los individuos son hembras, pues van a tener otro nombre que se va a llamar telitoquia. Y si es distinto entre uno u otro, se va a llamar partenogénesis anfitoquia. Entonces estos van variando según el sexo que los vaya distinguiendo. Entonces, por otra parte, la partenogénesis se ha descrito en diferentes animales, como algunos insectos, anélidos, marsupiales, erizos de mar, batracios, peces y principalmente en aves como los pavos, pero también en algunos organismos como son los bivalvos. Aquí tenemos otro ejemplo de organismos con partenogénesis telitoquia, como el insecto palo. Aquí podemos observar este. Ejemplos de organismos con partenogénesis anfitoquia, como la cochinilla de limonero. Algunos son unos pulgones que salen en los cítricos. Y la pulga de agua de género Daphnia. Entonces, son algunos de estos que cuando no se encuentran en las condiciones se pueden enquistar y vuelven a surgir, pero estos se vuelven a reproducir idénticamente al anterior. Ahora, tenemos la reproducción o multiplicación vegetativa. Esta es otra de las formas de reproducción asexual. Es característica de plantas y generalmente ocurre mediante porciones no especializadas para esta función, como lo son los tallos, raíces, hojas o ramas. Muchas veces hemos visto que algunas plantas o árboles frutales no ocupan de semilla para poder reproducirse, simplemente con cortar una rama, como el higo, por ejemplo, y vuelven a brotar. O incluso le arrancamos algunas raíces, como el bambú, y vuelven a brotar. Entonces son un tipo de reproducción asexual. Entonces nos dice que entre las formas más comunes están los estolones, los rizomas, los cormos, bulbos y propagulos. Entonces, los bulbos, por ejemplo, las papas, vemos como las papas, cuando ya pasan de tiempo, estas le empiezan a salir diferentes tipos de brotes. Arrancamos esos brotes, los sembramos y vuelven a crecer. Entonces, es un tipo de reproducción asexual. Cada uno es capaz de formar una nueva planta genéticamente idéntica a la original. Entonces, de una sola papa podemos sacar hasta 6 papas, pero van a ser idénticas a la original. Entonces, aquí vemos la definición de los brotes, que son como los estolones, los rizomas, los cormos, bulbos, tubérculos y propagulos, que de los que acabamos de mencionar anteriormente. Entonces nos dice que los estolones son crecimientos o brotes del tallo de algunas plantas, y estos se arrastran sobre la superficie de la tierra y echan raíces a intervalos. Entonces, esto es un mecanismo de reproducción en el cual, pues, es muy característico, por ejemplo, de la fresa. Algunas ramas de espina, los podemos encontrar, este tipo de plantas en el desierto también, donde utilizan ese mecanismo de sobrevivencia. Ahora bien, tenemos los rizomas. Estos, pues, son igual estolones en subterráneo, reciben el nombre de rizoma. En estos las hojas son reducidas y carecen de clorofila, por lo que parecen pequeñas escamas colocadas a intervalos regulares. Las raíces de estos pueden crecer principalmente en nudos. Un ejemplo de ellos son los pastos, de que estos van creciendo a través de los rizomas, y estos se pueden reproducir. Ahora bien, tenemos los cormos. Nos dice que es un pequeño tallo que se encuentra bajo tierra en latencia y con reservas nutritivas, como sucede con las gladiolas y el azafrán. Entonces, este tipo de organismos guardan lo que es su latencia. ¿Qué quiere decir? Que pueden sobrevivir sin agua. Entonces, estos sobreviven sin agua por un tiempo, y cuando les cae el primer agua, vuelven a brotar. Entonces, es como su ciclo de vida. Lo podemos ver en algunos animales, por ejemplo, ¿no? Que entran en latencia y después de pasando el invierno vuelven a despertar. Entonces, este tipo de plantas igual entran en latencia cuando no hay hidratación, y posteriormente, pues estas se vuelven a crecer, se reproducen y vuelven a aplicar su ciclo de vida. Ahora bien, tenemos los tubérculos. Algunos rizomas delgados tienen ciertas partes
gruesas en las que se almacenan alimentos, los cuales reciben el nombre de tubérculos. El ejemplo más conocido pues es la papa, ¿verdad? Que yo creo que la mayoría los conocemos y que son fáciles de reproducir. Ahora bien, tenemos el siguiente, los propagulos. Son pequeñas formaciones multicelulares que sirven para la reproducción asexual, y esto, por ejemplo, se da en helechos, en musgos y hepáticas. Entonces, los helechos, por ejemplo, en la parte de abajo, pues van a tener sus órganos de reproducción, los musgos de igual manera. Entonces, de esa manera, pues se van reproduciendo y es un mecanismo de supervivencia que utilizan. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, tenemos las fresas por estolón, tenemos lo que es el pasto, los rizomas, la parte de abajo. Tenemos las gladiolas, que se reproduce por cormos, los tulipanes, que se reproducen por bulbos, los que mencionábamos, las papas, los brotes que tenemos, y finalmente tenemos la marchantia, que se reproduce por propagulos. Ahora bien, terminamos con lo que es la reproducción asexual. Vamos con la reproducción sexual. Nos dice que participan dos tipos celulares especializados llamados gametos, los cuales provienen de un macho y una hembra. Entonces, en el ser humano, cada gameto tiene 23 cromosomas, 23 del hombre y 23 de la mujer, ¿verdad? Ahora, se llaman óvulos y espermatozoides, ese tipo de gametos. Entonces, durante la reproducción, los gametos femeninos se unen con los masculinos y se generan organismos con 46 cromosomas o bien 23 pares de cromosomas que contienen tanto características de la madre como del padre, por lo cual son diferentes, y esto da origen a lo que es la evolución, ya que tiene cromosomas diferentes, características diferentes. Entonces, la conjugación bacteriana es un tipo de reproducción sexual. En esta, dos bacterias se unen momentáneamente y mediante una estructura intercambian material genético. Entonces hay una combinación ahí que posteriormente da paso a la evolución. Entonces, en el hermafroditismo, los individuos producen gametos femeninos y masculinos, ambos, por lo que son capaces de autofecundarse. Entonces tienen los dos tipos de gametos y no ocupan de un segundo para poder reproducirse. Se reproducen por sí solos. Ahora los caracoles, los helmintos y varias especies de plantas con flores son hermafroditas, es decir, que tienen ambos sexos. Aquí vemos un esquema sobre la conjugación bacteriana, cómo es ese intercambio de material genético. Entonces, si bien aquí vemos lo que es el ADN cromosómico y el plásmido. Entonces, aquí vemos cómo ocurre esa combinación, ese intercambio de material genético, y posteriormente con la bipartición, pues aquí vemos que los dos alcanzan a tener pues, las mismas características genéticas. Entonces, entendemos por fecundación la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿verdad? Es la fusión de estos dos. Entonces, como estrategia evolutiva, los seres vivos con reproducción sexual pueden fecundar los huevos de manera interna o externa. Por ejemplo, en los mamíferos muestran fecundación interna, mientras que las esponjas liberan óvulos y espermatozoides en el agua, donde ocurre la fecundación. Por ejemplo, en organismos de moluscos bivalvos, estos sueltan los gametos, aunque tienen el mismo sexo, pueden ser hermafroditas, sueltan los óvulos y algunos otros sueltan los espermatozoides, y estos en el agua se atraen y se reproducen. Llega a haber una fusión de ambos, de gametos masculinos y femeninos, y se llegan a unir para formar un nuevo individuo. Entonces, los organismos pluricelulares que se reproducen de manera sexual después de la fecundación tienen un desarrollo embrionario de múltiples divisiones celulares que dan origen a las estructuras de cada especie. Las especies dioicas, por ejemplo, tienen individuos hembras
e individuos machos, mientras que las especies monoicas, como varias plantas, tienen flores hembras y flores machos en la misma planta. Por ejemplo, esto se da en los pinos, en la planta de maíz, que es la milpa, y en otro tipo de organismos. Entonces, la misma planta llega a tener las flores macho y hembra. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo del pino, de los pinos. Aquí vemos, tenemos un piñón más pequeño y aquí tenemos uno más grande, en el cual pues este sería el macho y la hembra, ¿verdad? Entonces sueltan las esporas y estas se llegan a combinar para formar un nuevo individuo. Entonces aquí tenemos igual otra imagen de fecundación. Nos dice que la fecundación interna ocurre dentro de la estructura reproductora femenina, donde el espermatozoide entra al óvulo para fecundar. En el siguiente tenemos la fecundación externa, que ocurre en el medio donde vive la especie, es decir, en el agua. Aquí tenemos un caracol y en el siguiente pues es un pino, ¿verdad? De los que les había explicado, donde tiene los dos órganos reproductivos. Ahora bien, vamos con las estructuras químicas y biológicas involucradas para la reproducción celular. Entonces, todos los seres vivos perpetúan su especie por medio de la reproducción, ya sea asexual o sexual. Entonces, esto permite incrementar el número de individuos de su población y compensar la pérdida de los que ya han muerto. Entonces, mediante la reproducción, las características genéticas de los individuos y las especies se heredan en las siguientes generaciones. Cuando nosotros vemos o observamos insectos que están en gran cantidad, es porque entre más se reproduzcan, viven menor tiempo. Entonces necesitan estarse reproduciendo constantemente para garantizar la sobrevivencia de su especie. Un ejemplo de ello son las abejas, las moscas, que constantemente se van reproduciendo, ya que pues su lapso de vida, su ciclo de vida se cumple en días. Pero del lado contrario, por ejemplo, vemos a las tortugas, elefantes, que se reproducen menos de una especie o de dos, pero estas llegan a sobrevivir años. Entonces, son mecanismos de reproducción que utilizan las diferentes especies. Entonces, debido a que la célula es la unidad de vida, también tiene la capacidad de reproducirse al dividirse y generar nuevas células en cualquier dominio biológico. Así es, por ejemplo, cuando un niño nace, las células se van reproduciendo y en todo nuestro ciclo de vida esas células nunca dejan de reproducirse. Por ejemplo, cuando se nos descama la piel, a pesar de que ya somos adultos, esas células se siguen reproduciendo. Ahora bien, vámonos con lo que es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que nos dice que en 1962 James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkin, gracias a Rosalind Franklin, recibieron el premio Nobel en medicina por descubrir lo que es el ADN y de esta manera plantear la teoría de su replicación. Sin embargo, para llegar a este descubrimiento fueron indispensables las aportaciones de otros científicos. Entonces, durante este descubrimiento, pues intervinieron varios científicos para finalmente codificar lo que es el ADN, cómo es su estructura y desde esa manera ver lo que es el código genético, arreglar ciertas enfermedades, ciertos errores que tiene el ADN, por ejemplo, en malformaciones, y cómo irlas en su caso curándolas. Entonces, también otros investigadores que intervinieron anteriormente son Frederick Griffith, Henry Watson, Oswald Avery y Martha Chase. Entonces, incluso intervinieron otros, pero estos son los más importantes que aportaron su conocimiento para saber lo que hoy en día es la estructura del ADN. Entonces, el ADN está formado por dos largas cadenas de nucleótidos enlazados por puentes de hidrógeno, colocados en forma de espiral paralela, constituyendo una doble hélice,
Por lo tanto, estas cadenas son estructuralmente independientes. Entonces aquí, por ejemplo, vemos lo que es la célula. Dentro de la célula contiene lo que es el núcleo, y dentro del núcleo vamos a encontrar el ADN, donde podemos observar los cromosomas y toda la estructura de los genes que intervienen ahí, ¿verdad? Incluso los nucleótidos. Y de qué sustancias, qué sustancias contiene. Entonces, su secuencia o acomodo es distinta, así como la cantidad de combinaciones de las bases nitrogenadas de los distintos nucleótidos que forman las bandas. No solo de una especie a otra, sino también entre cada gen que forma los cromosomas de una especie y cada gen que representa. Entonces, dentro de esto, la secuencia de ADN que contiene un mensaje que actúa como una instrucción en lenguaje genético, y que estas posteriormente van mandando información a través de proteínas, a través de hormonas, y en el cual define las características del individuo. Entonces, el conocimiento actual ha permitido determinar las relaciones de parentesco evolutivo entre distintas especies, y se han hecho nuevos árboles evolutivos relacionando a las especies genéticamente emparentadas. Un ejemplo de ello es el hombre, cómo va creciendo durante su niñez y cómo el cuerpo va cambiando a través de la adolescencia. ¿Por qué? Porque por estos cambios, esta información genética, ¿verdad? De tanto proteínas u hormonas, que van diferenciando la estructura del individuo, y que a su vez esta información de ADN, cuando se combina, pues que va definiendo si vas a tener cabello liso, si vas a tener cabello ondulado, ojos verdes, azules, cafés, y que van evolucionando a través del tiempo. Entonces, se ha encontrado también que desde un punto de vista evolutivo existen mayores diferencias en el número y la forma de los cromosomas entre las especies más alejadas taxonómicamente que entre las más cercanas. Entonces, esos rasgos evolutivos pues se van detonando. Ahora bien, el ADN y el ARN se forman con la unión de nucleótidos. El código genético radica en el acomodo o combinaciones de estas 4 unidades o nucleótidos. Entonces, a pesar de la variedad entre genes y código genético, pues esto es universal. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, que la secuencia de nucleótidos para codificar un aminoácido de una determinada proteína es la misma tanto en bacterias como en los seres humanos. Entonces, esta variedad pues se va dando entre estas especies. Entonces, durante la reproducción celular, los cromosomas formados por el ADN que se replicó previamente transmiten con exactitud la información genética de una célula a otra. Entonces, aquí vemos ejemplos de lo que son los cromosomas que intervienen en los genes por segmentos de ADN. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos a una drosófila, una mosca de fruta, aquí vemos que es de tipo primitivo, y aquí vemos que de forma mutante, en lo cual pues la información genética pues va cambiando. Entonces vemos que las características de, por ejemplo, aquí, que primitivamente tenía ojos rojos, y aquí cómo cambió a ojos púrpuras a través de la evolución, a través de una mutación en el ADN. Aquí, por ejemplo, vemos también las alas rectas, y aquí como las alas son curvadas. Aquí vemos las alas largas y las alas regordetas, recortadas. Entonces, si esto se interrumpe en cualquier especie, pues puede haber malformaciones, lo que le llamamos mutaciones. Muy bien. Cualquier duda lo pueden poner ahí en la plataforma, estamos para servirles. Fue un gusto estar con ustedes, que tengan un excelente día. Hasta luego.